¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y si están comiendo, pues muy buen provecho. Esto es Conversaciones con. Hoy muy emocionados porque empezamos una nueva participación, una nueva colaboración. Estaremos ahora poniendo la entrevista los lunes, ahora esta colaboración nueva los miércoles y con nuestro hermano Nacho Pérez los viernes. Voy a saludar al pastor Juan Francisco Holguín y regresamos para empezar, explicar de qué tratará ahora esta nueva colaboración. Juan Francisco Holguín, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bien, Dios te bendiga, gracias al Señor, bien por aquí, mira, y contento de poder colaborar en tu programa. ¿Nos podrías explicar tú de qué va a tratar esta colaboración? Sí, bueno, se trata de hablar de biografías breves de algunas personas, tanto hombres como mujeres, que estuvieron relacionados con el ministerio del reverendo William Branham. Algunas cosas que él menciona, desde luego, en sus sermones grabados en audio, y otras que he recopilado a través de diferentes revistas, artículos, libros que han llegado a mis manos a través de los años, o incluso algunos artículos también publicados en internet, de tal manera que podamos ver, digámoslo así, no solamente la cara que el profeta de Dios nos mostró, sino la otra cara. Al decirlo en estos términos, no quiero decir que de una manera, digamos, como de una vida doble, no, sino más bien aquellos aspectos que tal vez el hermano Branham no mencionó, de características de ellos, incluso algunos datos curiosos que no sabíamos, pero que fueron escritos o publicados por testigos presenciales que quizá tuvieron acceso a información que probablemente no se encuentre grabada en los audios del reverendo William Branham. Y que a través del tiempo, como te mencioné hace unos momentos, pues han llegado a mis manos, y ahí es donde uno puede ver, voy a decirlo así, en vez de decir la otra cara, más bien la otra faceta que ellos tuvieron como cualquier ser humano, y que enriquecen de alguna manera para el poder conocerlos un poco mejor. Yo sé que quizá uno dice, bueno, pero ¿para qué conocer la parte biográfica? Bueno, de hecho, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, encontramos eso. No solamente vemos que Moisés fue el liberador de Egipto y el que los llevó a través de su jornada en el desierto, pero también la Biblia nos muestra parte de lo que fue su biografía. Y así puede uno ver cada uno de los personajes bíblicos, inclusive Pablo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, él no quiso que pasaran, digamos, desapercibidos, y él menciona algunos, la mayoría de ellos por nombre, solamente casi a las mujeres no les puso nombre. Y bueno, en esta, seguramente tú lo anunciarás conforme al acordado de lo que vamos a estar hablando un poco en este segmento. Primero que nada, pedirles que se suscriban, que le den like a la página para que ustedes puedan seguir mirando estos segmentos. Y hoy, el tema de hoy, debido a que mi inglés no es muy bueno y no quiero quedar mal delante de una persona que sí lo pronuncia bien, voy a dejarte que tú lo digas, el nombre de la persona que hoy, de la cual nos vas a platicar. No sin antes mencionarles y decirles que este segmento será denominado Héroes y Heroínas de la Biblia hoy. ¿Es así, hermano Juan Francisco? Sí, y bueno, de quien vamos a hablar, lo voy a decir en términos que nosotros como personas de habla hispana lo hemos escuchado desde Hattie Wright. Quizá un algún americano dice, bueno, es que así no es Hattie Wright, está bien, pero Hattie Wright, vamos a hablar de ella, de una mujer que, bueno, por lo que el reverendo William Branham dijo en sus sermones, pues tuvo un rol muy importante, no solamente en la vida de ella misma, de su familia, sino también del profeta de Dios. Bueno, pues vamos a iniciar de una buena vez con esta plática. La verdad, desde que tuvimos la plática previa para poder iniciar este segmento,
estaba muy emocionado cuando con las personas que los platiqué ya querían que subiera el video. Les dije, pues déjenme lo grabo primero porque ¿cómo es posible que lo suba sin antes tenerlo? Así es que sin más ni más, adelante, hermano Juan Francisco. Sí, bueno, comencemos, digamos, con la parte que lo que le da la relevancia a esta historia es que Hattie Wright tenía 2 hijos y bueno, la historia es la siguiente y después de ahí voy a llegar un poquito al principio. Debió haber sido un 11 de noviembre de 1959 cuando el hermano Branham visitó la finca de ellos. Y bueno, aquí voy a ir insertando algunas cosas conforme el tiempo lo vaya permitiendo y el conocimiento que yo tenga. Ella vivía en una región que se llama DePaul, Indiana. Yo en alguna ocasión llegué a pasar, ir manejando por esa carretera y lo único que pude ver fue un pequeño letrero verde con letras blancas que dice ahí DePaul. Cuando yo vi ese letrero pensé que si me adentraba ahí, pues seguramente en alguna de esa región o de esa área, mejor dicho, podría estar la vivienda de ella. Desde luego que pues sería muy atrevido de uno el sin que a uno lo conozcan, el ingresar, y más en los Estados Unidos, a una propiedad privada. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno se puede meter en problemas con la ley, ¿verdad? Porque pues la gente no va, o los habitantes, que hoy en día si es que todavía alguien vive allí, pues no lo conocen a uno y en lo que uno les termina de explicar, no sé qué tanto estén ellos familiarizados con el tema, con la historia, y aún con todo y eso, pues también no le van a permitir el acceso a la propiedad a cualquier desconocido o a un desconocido. Pero bien, el profeta dice que él fue porque él iba a regresar $20 que la hermana Hattie había decidido proporcionar para un programa que tenían de ampliación del tabernáculo, porque, bueno, en aquel tiempo el tabernáculo era relativamente pequeño para la cantidad de visitantes que tenía por causa del ministerio del hermano Branham. Entonces él dice que habló con la iglesia y les propuso 2 cosas, ya sea vender la iglesia y buscar un solar más grande y construir una iglesia nueva o ampliar el que ya tenían. Al fin la gente votó para que fuera allí mismo, solamente que se ampliara, digamos, se le amplió una tercera parte de lo que era originalmente a lo que es hoy. Él se dio cuenta por medio de los síndicos que Hattie había, de su voluntad, había aportado $20, estamos hablando de 1959, no sé cuántos serían hoy en día, $200, no tengo idea. Entonces, bueno, para él era un tanto, digamos, no estaba bien que para comenzar, era una mujer viuda. Y bueno, mira, te envié algunas fotos, ahorita quizá no se puedan publicar, porque a veces uno para poder determinar la fecha de nacimiento de alguien, pues quizá yo no tenga ciertos datos al alcance, pero lo que sí tengo son fotos de algo que parecería donde menos uno podría saber la fecha de nacimiento de alguien, y sin embargo, pues es una fuente segura, que son las lápidas de las tumbas. Entonces, en las fotos que te envié está la tumba del esposo de Hattie y de Hattie, están sepultados juntos, y ahí uno puede ver la fecha de nacimiento. Déjame ver por aquí, voy a tratar de abrir yo mismo aquí estas fotos para yo mismo yo mismo proporcionar esa información. Y como le digo, son cosas que a lo mejor son insignificantes, que llegan a las manos de uno, y uno dice, bueno, pues esto para qué, pues ni yo mismo sé, hasta que a lo mejor en un programa como este habría necesidad de, bueno, no tanto como necesidad, sería algo bueno el hablar de ellas para, déjame ver, creo que no las tengo aquí, para, pues tan solo usarlas como una referencia, ¿no? Creo que no están aquí. ¿Quieres la fecha? Bueno,
No, sí, mira, ahí en las fotos aparece Hattie y ¿cómo se llama el esposo de ella? Ahorita se me va el nombre. Déjame ver, Ok. ahorita las voy a encontrar aquí y voy a ver el Walter. Walter, sí, Walter, él es el Walter, era el nombre del esposo de ella. Entonces, ahí viene la fecha en que nació y bueno, él fallece alrededor, creo que en 1955. ¿A qué Así voy es. con esto? De que Hattie tenía 4 años ya de haber enviudado. Cuatro, sí, cuando acontece esto de la historia, ¿no? Que el hermano Branham va a regresar los $20. Y un hijo de ella, de Hattie, dice que él dice que fue un 11 de noviembre, porque el 11 de noviembre en Estados Unidos se festeja el Día de los Veteranos. Y desde luego que para ser un día feriado en los Estados Unidos, los alumnos que van a la escuela, pues es un día que no van a la escuela. Todo estaba de alguna manera preplaneado por Dios. El hermano Branham pudo haber ido cualquier otro día, pero si hubiera ido cualquier otro día, los muchachos sencillamente no hubieran estado allí porque hubieran estado en la escuela. Pero todo está encajado perfectamente en el plan de Dios, porque, bueno, nosotros hemos escuchado que el hermano Branham menciona muchas veces la historia y la menciona en estos términos, bueno, que él le quería devolver ese efectivo a Hattie, pero que el Señor le dijo que no lo hiciera y le mostró la historia bíblica donde Jesús menciona a aquella viuda, también viuda, que depositó en la ofrenda todo lo que tenía. Y entonces, él, con eso que el Señor le dijo, él desistió de querer regresarle el efectivo. Pero mientras estaban en la charla, quizá ahí en la mesa, yo tengo por ahí una foto, bueno, creo que no te la envié, una foto de al menos de la fachada de la casa donde ellos vivían. Y bueno, no dista mucho de ser una casa de campo de las que hay en México, o sea, muy sencilla, por decirlo de una manera quizá muy pobre. No, hasta el momento no tengo alguna foto del interior de la casa, pero sí de la fachada, cómo se veía. Entonces se veía una casa de madera muy pobre. ¿Qué quiere decir? Bueno, que él entra a esa casa habitación y había ocurrido recientemente algo que era la creación de las ardillas allí en Indiana. Y él era un hombre que me refiero a William Branham, que siempre estaba platicando de aquellas cosas que el Señor estaba haciendo en su ministerio. Y bueno, en la charla, él saca a colación la historia de las ardillas. Y entonces él menciona algo que dice, yo creo que el mismo Jehová Jireh que le proveyó a Abraham un carnero para que fuera sacrificado en lugar de Isaac, fue el mismo que proveyó las ardillas. Y en eso estaban cuando la hermana Hattie quizá estaba en la cocina, entra ya al lugar donde ellos estaban y le dice unas palabras que han quedado grabadas y escritas en la historia de los creyentes de este maravilloso mensaje, que son, eso no es otra cosa sino la verdad, hermano Branham. Bueno, eso hubiera sido un cumplido para cualquier, en este caso para él, pero no solamente fue un cumplido para él, sino que fue un cumplido para el Espíritu Santo. Y entonces el hermano Branham dice que él sintió la inspiración de decirle a Hattie, el Espíritu Santo me ha dicho que pidas lo que quieras. Ahora, solamente hay un sermón en preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, donde el hermano Branham dice que le ofreció varias opciones. Le ofreció $100,000. Dijo, y si tú los pides en este momento van a aparecer en tu regazo. Así son las palabras que él usa. O porque aquella familia, y es donde quiero entrar en unos momentos, solamente estoy tomando digamos, el clímax de esta historia, ¿no? O quieres la sanidad de tu hermana Edith, que creo que esa foto no te la envié, donde está ella, pero muchos la conocemos, donde ella está en una silla de ruedas, era una mujercita que estaba lisiada. O quieres la sanidad de tu mamá, o le dijo algo más que solamente el profeta lo menciona una vez, o le dijo, ¿quieres ser restaurada a tu juventud? Bueno, esto último, lo demás
digamos, quizá la gente lo hubiera tomado de una manera normal. En caso de que los vecinos cercanos se hubieran enterado de esta historia, pues hubieran dicho, ah, bueno, Hattie quizás se sacó la lotería, tiene $100,000, está ha arreglado su casa, bueno, el uso que ella le quisiera dar, ¿no? Eso quizá los vecinos lo hubieran asumido así. La sanidad, tanto de su hermana Edith como de su mamá, pues te hubieran atribuido a lo mejor también algo milagroso. Pero el hecho de que ella fuera transformada, así como fue transformada Sara, de ser una anciana a ser una mujer joven, pues eso no tendría alguna explicación lógica. Pero sin embargo, ella optó por lo mejor que ella sabía, y era que sus hijos fueran salvos. Los dos eran adolescentes, según las fotos que yo puedo ver, uno tendría unos 10 años, otro estaba en un rango quizá de 14 años. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Entre paréntesis, hay otra historia, porque a veces uno solamente lo menciona porque a lo mejor es lo que el profeta enfatiza más, el caso de Hattie Wright. Pero no fueron los únicos dos muchachos que recibieron salvación por medio de la palabra hablada. El hermano Branham habla de un amigo de él, un hermano que se llamaba El Dalton, que ellos eran 11. Y el profeta le dijo lo mismo al hermano Ed. Y hay historias maravillosas detrás de eso. Cómo es que los 11 fueron salvos. Incluso uno de los pocos sobrevivientes de esa familia, y es un anciano, se llama Jim Dalton. Él por algún tiempo fue pastor de un tabernáculo en Flagstaff. Ahorita por su avanzada edad, pues ya no está en condiciones de ejercer el pastorado. Pero bueno, regreso a mi historia. Entonces, digamos, esa es la cúspide de lo que pasó. Pero, ¿cómo fue que el hermano Branham, él tuvo contacto con esta familia? Voy a aclarar algo. Realmente, en Estados Unidos, cuando una mujer, todos lo sabemos, cuando una mujer soltera se casa, desde luego, deja su apellido de soltera para tomar el apellido del esposo. Walter, pues no se llamaba Wright, sino Moser, pero ella era más conocida por el apellido todavía de soltera. Y yo, digamos, aparte de lo que uno escucha que el hermano Branham dijo, donde yo obtuve más información, digamos, de alguna manera un poco más amplia sobre la familia, es en una revista que la voy a mostrar aquí. Esta revista se llama Solo Creer. Esta revista la editaba la hermana Rebecca Branham, y esta es del año, debe ser de 1989. Y en esta edición ella habla de esta es la historia que están siendo narradas, según leo aquí. Fue sacada de un audio hecho por el hermano Jorge y la hermana Rebecca Smith en el año de 1979. Y aquí dan algunos datos, así como presentan algunas fotos, al menos para mí desconocidas hasta aquel entonces, acerca de la familia. Y ahorita estaba yo tratando de recordar un poquito lo que dice la hermana Hattie, y solamente voy a tomar algo, cómo es que ellos comenzaron a tener algún tipo de relación con el hermano Branham. Dice, llevamos a Edith, mi hermanita menor, a una reunión que un hombre llamado el hermano Roy estaba teniendo aquí, pero ella no parecía mejorar. Ella tenía mucho dolor y ella lloraba mucho. Entonces un día, bueno, ¿qué quiere decir? Que este hermano Roy, no sé si era un hermano que el profeta llama Roy Slaughter, alguno de sus asociados. El asunto es que ellas, la primera vez que acudieron al tabernáculo fue alrededor de 1935. Y desde luego le pidieron al hermano Branham que orara por Edith, que así se llamaba la hermanita, la hermana de Hattie. Y resulta que, bueno, según lo que ella misma dijo en esta grabación, que efectivamente los dolores menguaron, pero su condición de una mujercita lisiada no mejoró en ese sentido.
Pero con todo y eso, pues eso no hizo que ellos, su fe decayera, sino que fueron fieles asistentes del Tabernáculo Branham. Ahora, yo les mencionaba hace unos momentos que yo pasé al menos por el área de Depot, Indiana, y si no mal recuerdo, de ahí estoy hablando de la carretera, yo no sé qué tan adentrado a la carretera está la ubicación de la vivienda de ellos, pero de Depot, Indiana a Jeffersonville, digamos, al tabernáculo, podría ser una media hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos se trasladaban esa distancia para llegar al tabernáculo. Ahorita viene a mi mente que el papá de Hattie se llamaba George Wright. Miren, hay muchas historias que el hermano Branham menciona relacionadas con la familia, pero ahorita viene a mi mente de que el George, por ahí también te envió una foto. George Wright él era sepulturero, como le llamamos aquí en México. O sea, él cavaba tumbas para los difuntos. Entonces, él pasó por una situación difícil de una enfermedad muy grave y el profeta oró por él, pero no sanó de inmediato. Y entonces por ahí a una persona le dijo, a ver, ¿dónde está tu sanador divino? Dijo, te vas a morir. Y entonces dice que él, muy apenado, fue con el hermano Branham y le dijo, una persona me está diciendo así que porque el hermano Branham no sabía que él trabajaba en eso, de sepulturero. Y entonces él le dijo, mira, dile que el Señor me ha dicho que tú mismo cavarás la tumba de él. Y dicho y hecho, al poco tiempo esta persona falleció, George Wright, efectivamente le tocó escarbar la tumba en el cual esta persona iba a ser sepultada. Yo recuerdo haber escuchado esa historia allá por el año 83, 84, se la escuché al hermano Branham, pero porque él solamente la menciona así y yo no la entendía realmente hasta que con el tiempo me fui dando cuenta que George era sepulturero. Bueno, entonces, la historia también de Edith, incluso la hermana Edith, por ahí está en una de las tumbas de las fotos de las tumbas que te envié. Ella falleció, creo, un 4 o 5 de diciembre de 1964. El hermano Branham, recuerdo que él está predicando en Yuma, Arizona, el sermón La obra maestra de Dios identificada, y al comenzar el sermón, él envía las condolencias a la familia porque le había notificado que la hermana Edith había fallecido. Entonces, de alguna manera, eso es, digamos, como un antecedente de dónde fue que surgió toda la historia de la hermana Hattie. Ahora, los hijos, desde luego, que fueron los beneficiarios de la salvación. Hay una foto también que es muy conocida, bueno, dos de ellas, una donde el hermano Collins, pastor del Tabernáculo Branham, en aquel entonces los está bautizando en la pila bautismal del Tabernáculo Branham, y otra donde está Hattie con ellos dos en el altar del tabernáculo. Como ellos vivían, porque al menos uno de ellos ya falleció ahora hace unos 5 años quizá, o quizá un poco más, o no recuerdo exactamente la fecha, pero sí me di cuenta más o menos el tiempo en el que él falleció. El mayor, él ya falleció. Y ellos, pues, vivieron hasta la luz que tenían, sirviendo al Señor. Inclusive aquí tengo otro libro que se llama Generación. Este libro es un libro donde son una recopilación de testimonios de personas que tuvieron contacto o relación con el hermano Branham. Y aquí precisamente casi al final del libro viene el testimonio de Arbol Mosir, que es que fue el hermano mayor de los dos hijos de Hattie, según dice aquí. Él nació el 23 de agosto de 1944. Quiere decir que efectivamente él tenía 15 años cuando
fue cuando el Señor le dio la salvación a través de las palabras del profeta. Y aquí está la foto a la cual yo me estoy refiriendo, en la cual está el hermano Collins bautizando a los dos muchachos ahí en el tabernáculo Branham. Entonces, esta historia de Hattie es por demás, digamos, interesante, porque, bueno, primeramente lo que la hace resaltar de cualquier otra historia que tuviera que ver con el ministerio del hermano Branham, bueno, fue por este evento sobrenatural que sucedió cuando el Señor le entregó a la salvación de sus dos hijos. La hermana Hattie falleció en 1980. Desde luego que hasta el final de su carrera aquí en la tierra, como una creyente, asistiendo al tabernáculo, tanto como el Señor le permitía, y ese es un testimonio que cualquier creyente alrededor del mundo sabe, sin importar el idioma. Todos los que hemos escuchado los sermones del hermano Branham, hemos escuchado esa historia que sin duda alguna es una de las más hermosas de esta mujer, a la cual pues le estamos dedicando estos minutos para hablar un poquito de su biografía. Bueno, ya no digamos, porque aquí lo que se grabó y lo que se transcribió en esta revista de 1989, desde luego trae muchas cosas que hablan acerca de la biografía de ella, de aquello que el hermano y la hermana Rebeca. Mira, aquí estoy viendo algo. Dice que la hermana Hattie fue a estar con el Señor el 4 de julio de 1980. Ella en aquel entonces tenía 72 años de edad, y dice que Orville y Coy Moiser vivían en Milltown, Indiana. Precisamente en aquel entonces, cuando yo pasé por el pueblo de Depot, venía viajando de Milltown a Jeffersonville. Pues bueno, porque ahí en Milltown pues hay otras historias que se desarrollaron ahí en ese lugar, y ahí es donde yo encontré aquel letrero y me recordó que ahí era el área donde vivía la hermana Hattie. Entonces, digamos, esto es tan solo como una semblanza de lo que fue la biografía, una breve biografía, digámoslo así, ¿no? O parte de lo que fue la historia de esta gran mujer, la cual fue Hattie Wright. No sé si tuvieras algún comentario o alguna pregunta. Sí, es muy interesante. Yo creo que todos los que conocemos la historia de la hermana Hattie solamente recordamos que le dice que si quiere dinero, la sanidad de su hija, de su hermana, perdón, o la salvación. Pero el otro dato que acabas de decir, no todos lo conocíamos o no todos lo conocemos, ¿no? Que le dijo que si quería la restauración de su cuerpo. Sí, sí, es que el profeta solamente lo menciona una vez. Por eso quizá no, en la mayoría de las menciones que él hace sobre esta historia, pues menciona lo del dinero, de la sanidad, pero esto de la restauración a su juventud, de ella solamente lo menciona una vez, por eso quizá no sea tan conocido, pero sin embargo, pues es parte de la declaración que dijo el hermano Branham. Y bueno, esta historia de Hattie la menciona en muchos lugares, incluso en donde, digamos, en lugares que no era su propia iglesia. Quizá por eso la omitió de mencionarle en alguna otra campaña que no fuera en su propia iglesia, pues probablemente teniendo los cuidados de que no pudiera de ser malentendido. Nosotros como creyentes y seguidores del mensaje, pues desde luego creemos que eso fue lo que el Señor le dijo, y no nos causa otra cosa sino ver la magnitud del ministerio del profeta, porque eso, como dije hace unos momentos, ¿no? Tan solo si regresamos a ese punto de partida, quizá cómo poder explicarles a los vecinos y a los conocidos, incluso a los propios miembros del tabernáculo a donde ella asistía regularmente, que el día de ayer vieron a una mujer gastada, cansada, y luego de pronto que llegue hoy una jovencita y que digamos,
en primera instancia, pues ni siquiera la reconozcan hasta que ella misma se hubiera presentado como Hattie. Claro. Ahora, desde luego que eso hubiera sido algo que hubiera no solamente conmovido a la iglesia, a la iglesia local me refiero, sino a la comunidad entera y hasta el mundo entero, ¿no? Aunque en Claro. aquel tiempo no había tanto medio de comunicación como ahora. Pero bueno, el Señor lo quiso que así fuera, tan solo para que nosotros pudiéramos dimensionar el ministerio, o sea, los alcances que tenía este ministerio, el profeta de Dios, ¿no? Y con ella fue con quien el Señor mostró esto. Claro, la dimensión de que tenemos un Dios y el ministerio del hermano Branham que podía hacer cualquier cosa que ahora sabemos que se agradó tanto Dios de lo que ella dijo y le dijo que escogiera lo que quisiera porque también Dios conocía qué tipo de persona era Hattie Wright, ¿no? Claro, sí, 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 porque eh, Dios, pues, bueno, yo sé que esto no es un programa doctrinal, desde luego, es, al menos en esta parte, es un programa biográfico. Pero sí, desde luego que el Señor pues conocía todo, ¿no? Por eso es que Él le dijo, porque el Señor hubiera sido en su soberanía, hubiera dicho, sin que tú lo pidas, yo te doy la salvación de tus dos hijos, pero Él le presentó, digamos, como un abanico de opciones para que ella escogiera. Es más, y dentro del abanico de opciones ni siquiera estaba la salvación de sus hijos, estaba todo lo que la lista de 4 cosas que ya mencionamos. Pero bueno, ella optó por lo mejor. Claro. Entonces, sin duda alguna que ¿cómo se llama? El nombre de Hattie Wright para cualquiera de nosotros como creyentes del mensaje, pues ha sido una inspiración. Y fue una mujer que, bueno, ahí también ya te envié todo un álbum de algunas fotos que he conseguido a través de los años de ella, donde pues está con uno de sus hijos, incluso quizá la última foto, quiero pensar, porque es donde se ve un poquito ya más deteriorada. Y, pero bueno, ella sin buscarlo y sin quererlo, solo por una declaración fue que cambió su historia. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo pues había muchos miembros, algunos son conocidos por las menciones que el profeta hace en los audios, otros a lo mejor quedaron como solamente creyentes anónimos, como asistentes al tabernáculo, pero de todos ellos, pues sin duda alguna, esta historia es la que más sobresale. Y ella sin buscarlo, aún nosotros en esta mañana estamos hablando de ella y estamos no solamente recordando lo que Dios hizo con ella, sino parte, digamos, la parte un poco hasta biográfica de ella, ¿no? Hace algún tiempo me di a la tarea precisamente, y curiosamente la de ella no la he escrito, tengo ahí casi, si yo lo editara, sería un libro de más de 300 páginas si lo imprimiera, que le Wow. titulé Sus vidas fueron... espérame, déjame ver, aquí tengo el título. Y, y bueno, ¿cómo se llama? La historia de Hattie no la incluí, bueno, porque pues desde luego que no he digamos, terminado esto y no lo hice sencillamente con el afán de querer publicar un libro, sino sencillamente pues son cosas que a mí me gusta hacer. Las vidas de ellos fueron impactadas por el ministerio de William Branham. Y hasta donde estoy viendo aquí, creo que todos son varones, porque aquí hablé de un hombre de John Bryan y algunos de ellos que son quizá menos o más desconocidos del congresista Apcho y cosas así, ¿no? Quizá sean unas 10 o 15 biografías que escribí hace años y ahí lo puse en un formato, bueno, lo tengo como si fuera un libro digital, quizá unas, a ver, déjame ver, no son tantas, sí, 206 páginas con algunas fotos y algunos testimonios que he recogido a través de los años de hermanos que los conocieron y lo que el profeta habla de ellos, desde luego. Pero bueno, el tema aquí en este momento es de Hattie y
y solamente son algunas de las cosas que uno puede hablar respecto a pues a esta heroína de la fe, ¿no? Por no decirlo. Si esto se escribiera algún día y hubiera otra generación que lo leyera, así como decíamos al principio, como Pablo habló comienza con Abel, Noé, Abraham, Moisés, incluso personajes, digamos, menores en este sentido, como jueces, Samson, Barak, etcétera, pero también habla de mujeres, aunque no les pone nombre y apellido, ahí las incluye, que sin duda alguna las hubo. Entonces, comenzar este segmento o esta sección con esta historia maravillosa, con esta biografía de esta mujer, pues sencillamente es darle, digamos así, un reconocimiento póstumo a la fe de ella, que fue la fe de ella la que desencadenó todo lo demás, ¿no? Si ella se hubiera quedado tan solo silente, escuchando una historia que para ellos era maravillosa, pues sencillamente la historia hubiera tomado otro derrotero, pero no, tan solo por la inspiración yo creo que ella sintió en decir que ella aceptaba como más que la verdad aquello. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crear algo, crear ardillas, de un lugar donde no había ardillas y que aparezcan allí por la mano poderosa de Dios y por la palabra hablada de su siervo, pues quién sabe si nosotros, bueno, nosotros como creyentes del mensaje la escuchamos, pero si hubiéramos estado ahí en aquel lugar cuando el profeta estaba narrando aquello, no sé qué tanto, cuál hubiera sido nuestra reacción, ¿no? Quizá decir, qué cosa tan gloriosa, o a lo mejor quizá pensar, bueno, pues es una historia que le está contando, pero ella fue más allá y ella no solamente dijo que era la verdad, dijo, es más que la verdad, o sea, lo dimensionó. Y eso fue lo que de alguna manera trajo el resultado que trajo en su vida. Y hoy en día, después de que 45 años de que ella partió, ahora en este pasado 4 de julio fue su 45 aniversario, yo no sé los parientes de ella, que ya deben de ser bisnietos, tataranietos, no sé. Alguien me dijo haber ido por ahí recientemente allá a la ubicación de donde está la vivienda de ellos y bueno, por ahí salió una chica que pues a lo mejor, bueno, no quiero decir nada más de esto, a lo que me refiero es que pues yo no sé ellos qué tan conscientes estén de lo que haya pasado con un antepasado de ellos. Quizás supieron la historia, quizá tan solamente la enmarcaron en una anécdota familiar y nada más. Pero para nosotros cobra una relevancia porque vemos lo que pudo, no lo que pudo, sino lo que realmente pasó a través del ministerio del mensajero. Claro, pues muchas gracias por esta historia, primer capítulo de esto que hemos denominado Héroes y Heroínas de la Biblia hoy. Muchas gracias, Panchito, por el tiempo que te has tomado en esta mañana. Este video lo estaremos subiendo cada miércoles, les volvemos a repetir. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado. Ya quiero escuchar la siguiente historia o anécdota, o no sé cómo le podríamos llamar yo creo que historia, ¿no? O biografía del siguiente héroe o heroína de la Biblia el día de hoy. Muchas gracias, Panchito. No, al contrario, a ti por invitarme a tu programa. Gracias y saludos para la familia. Dios les bendiga a los que llegaron hasta este punto. Les agradecemos que hayan visto este video. Compartan, suscríbanse, denle like, comenten a quién les gustaría. Si ustedes ya mencionó hace un momento a John Ryan, otra persona que quisiéramos conocer su trayectoria. El hermano Branham habla de él en algunos mensajes. Quizás usted pudiera ya haber leído algún nombre y pues pónganlos ahí en los comentarios, y si el hermano Juan Francisco Holguín tiene si él tiene conocimiento de esta persona, pues nos hablará de ellos. ¿Es así? Sí, cómo no, con gusto. Si conozco algo más aparte de, bueno, no solamente lo que el profeta dice, sino algo más que por alguna otra fuente yo haya recibido una información extra sobre
la biografía, porque de hecho pues es el punto, solamente la parte biográfica, no porque hay algunos hermanos, digamos más que nada varones, que a lo mejor tienen una postura doctrinal y no creo que sería el caso el ver qué tan correcta o qué tan equivocada estaba su creencia. Más bien esta es solamente la parte biográfica, verlos como seres humanos, la obra que hicieron, ya fuera mayor, menor o lo que sea, ¿no? Pero tan solo por el hecho de que uno los conozca a través de las menciones que hizo el hermano Branham de ellos, pues esto amerita, ¿no? Quizá hablar de ellos. Yo creo que es mejor hablar bien de una persona que hablar mal de ella. Así es. Pues muchas gracias a todos ustedes por vernos hasta este punto. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Shalom.